ahora sí, perfecto. Muchas gracias, bienvenidos, señoras y señores, a la voz del residente. En un minuto empezamos a transmitir también completamente en vivo a través de Facebook. Denme un segundo, aquí estamos ya por iniciar. Cuéntenme desde dónde nos ven en lo que le voy moviendo aquí. Lo va a pedir a Osvaldo, al doctor Osvaldo. Ah, ya lo vi que levantó la mano, muy puntual. Excelente, excelente, Osvaldo, eso nos gusta. Un personajazo que tenemos, un gran doctor, currículum envidiable. Traemos lo mejor de lo mejor, como siempre nos gusta, pues obviamente darle lo mejor que hay en nuestra cartera, en lo mejor que tenemos al alcance para todos ustedes. Nos pone Gaby González, hola, sí, Ciudad de México apoyando al mejor doctor. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Gaby, por estar aquí apoyando a los doctores, como en este caso es Osvaldo. Osvaldo, ¿puedes prender tu cámara, tu micrófono? Hola, hola. Bueno, voy mandando saludos a Gaby González, quien ya mostró su apoyo al doctor que nos apoya hoy, a Gloria Ramos, Juan Jesús Peláez, Leonor Diricio, me parece, Mayra Mercado, Reinaldo. Doctor, ¿cómo está? Un gusto más saludarlo, no lo escucho. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Ahora sí, ya lo escuchamos fuerte y claro, ya estamos poniéndonos en Facebook también, nomás está tardando un poquito, denme un minuto. Cuéntenos dónde se encuentra usted en estos momentos, doctor. Me encuentro ahora en Ciudad de México. Véale, perfecto. ¿Y cómo se ha adaptado? Muy bien, la verdad me está gustando. Estoy haciendo la alta especialidad en medicina del dolor y cuidados paliativos. Sí, muy interesante, muy chévere. Míralo, ¿no? Súper bien. Y aquí nosotros estamos de manteles largos por su presencia, por el gran tema que va a dar hoy. Díganos, ¿qué lo llevó a escoger el tema de efectos secundarios de los antiinflamatorios no esteroideos? ¿Qué lo llevó a escoger el tema, doctor? Yo creo que este tema es muy... Sobre todo los AINES son fármacos muy usados por todo el mundo, por la población, ya sea bajo prescripción médica o no. Creo que sobre todo en el ámbito de anestesiología, para el manejo del dolor agudo postoperatorio, es muy importante saber qué medicamentos usamos, no solo los AINES, sino también opioides o muchos medicamentos. Y, Correcto. ujú, No, pues me da gusto que lo haya escogido así. ¿Vio algún tema aunado a este? ¿Perdón? ¿Vio algún otro tema? Cuando uno hace una selección, generalmente tenemos 3, 4 temas para que decimos, puedo hablar de esto, otro. ¿Cuáles eran esos otros temas y por qué se decidió por este? Me gusta mucho también lo que es anestesia regional, así que también por ahí iba en la elección del tema, pero preferí abordarlos un poco de AINE, sobre todo porque lo que aplicamos mucho en la medicina, no solo como anestesio y como algólogos, sino como médicos generales incluso. Importante conocer todo esto, ¿no? Correcto, sí, atinado para mí, yo encantado de poderlos escuchar. Quiero escuchar a la gente, quiero leerlos más que nada, a la gente del Facebook, a la gente también del Zoom, que nos digan qué esperan del programa y desde dónde nos visitan, desde dónde nos ven. Aquí tenemos al doctor que es de Ecuador, tengo entendido, corríjame si no es así, doctor. Correcto, soy de Ecuador, de Guayaquil, Ecuador. Oye, contento, la selección va al mundial. Híjole, se me hace que se nos está Sí, por fin, ya era hora. Se me hace que se nos está trabando el internet del doctor. No sé si puede checar, doctor, su señal antes de ¿Me, arrancar. me escuchan? ¿Sí? Sí, bueno, o a ¿Me lo mejor escuchan como ahora? que lo apoye porque de repente se me traba el doctor. Ok, sí. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? Yo ¿Todo sí, bien? yo sí, fuerte y claro. Fuerte y claro. Perfecto, muchas gracias. Ahí va. Bueno, pues como ya lo comentamos y ya para ir arrancando y empezar en punto a las 8 de la noche, en este gran programa que tenemos hoy en La Voz del Residente, hoy lunes en anestesiología, como ya lo mencionamos, el tema es efectos secundarios de los antiinflamatorios no esteroideos. Esto de la mano del doctor Osvaldo Josué. ¿Cómo se pronuncian sus dos apellidos? ¿Jacob o Jacome? Jacome Wilcapi, por favor.
No, perfecto. Digo, un poquito confuso para mí, pero gracias por hacérmelo saber. Él estudió medicina en la Universidad de Guayaquil, Ecuador, como ya lo mencionamos. Anestesiología en el Hospital General Doctor Eduardo Vázquez en Puebla, México. Bueno, estuvo en la UAP también 2019-2022. Medicina del dolor y cuidados paliativos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en el 2022 y bueno, actualmente, como ya nos mencionó, ya nos lo adelantó, está en la Ciudad de México en la UNAM. Un gran currículum, doctor Osvaldo. Sí, gracias. Vamos esforzándonos poquito a poquito. Pasito a pasito, como dice la canción, perfecto. Señoras y señores, ya dando las 8 en punto horario del Centro de México, les quiero recordar cómo está la dinámica. El doctor tendrá 30 minutos para exponer su tema. En esta ocasión, lamentablemente, no nos puede acompañar la doctora Bernadette Casillas, quien funge como mentora. Entonces, el doctor podrá alargarse un poquito más para acomodar ese tiempo. Si no va más para allá, no pasa absolutamente nada. No se sienta presionado por durar los 45 minutos, no pasa absolutamente nada. Lo que sí le voy a pedir a la gente es participación, que pregunte, que complemente. Si todo quedó muy claro y no hay nada que complementar o complementar, pues pueden poner una felicitación, pueden sugerir temas, pueden por ahí también darle algún tip al doctor para sus siguientes exposiciones. Aquí se trata de aprender y siempre podemos mejorar. Por más excelencia que tengamos, siempre podemos sumar un poquito. Entonces, voy a pedirle por favor a la gente del Zoom y del Facebook una amplia participación para gozarlo, para que nos podamos llevar mucho de hoy lunes, que si ya decidimos estar aquí, pues vámonos con alguna enseñanza, ¿no? Vamos participando, vamos involucrándonos todos. Doctor, lo dejo ahora sí, muchas gracias. Puede compartir su pantalla. Bueno, muchas gracias. ¿Me confirma si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, fuerte y claro. Perfecto. Bueno, buenas noches con todos. Ya tuve la gentileza de la presentación. El tema que voy a hablar ahora es efectos secundarios de los antiinflamatorios no esteroideos. Muy importante la pregunta de por qué elegí este tema. Creo que son medicamentos, como lo mencionaba, que son usados por todos los médicos, no solo los anestesiólogos, no solo los algólogos o paliativistas, sino pues todos los médicos generales. Incluso hay personas que sin conocer un poco estos medicamentos, pues los adquieren igual sin prescripción médica. Entonces es un poquito importante conocer qué tanta lesión nos pueden producir estos antiinflamatorios no esteroideos. Mi tema, básicamente, si uno pone AINES en algunos revisores de búsquedas médicas como PubMed, Medline, pues hay mucha ciencia, muchos estudios que nos mencionan de los AINES. Me gustó este de Biochemical Pharmacology, en la cual básicamente te relata cuánto daño puede producirte el antiinflamatorio no esteroideo a nivel de diferentes tipos de órganos, cardiovascular, a nivel renal, a nivel pulmonar. Entonces, básicamente mi exposición va a basarse principalmente en este artículo. Sin embargo, hay muchos artículos más muy buenos, como por ejemplo el del riesgo de hemorragia intracraneal con uso de antidepresivos y concomitantes con AINES. También tenemos la asociación entre antiinflamatorios no esteroideos y sobre todo pacientes con lesión renal que pueden llegar a presentar algún evento cardiovascular. Y este que me gustó mucho es el de la revista de gastroenterología, un consenso mexicano sobre diagnóstico, prevención y tratamiento para la gastropatía y enteropatía producida por AINES. La verdad es un artículo muy bueno, muy extenso, pero muy sustancioso, de mucha ciencia. Entonces, ya hablando un poquito de los AINES, solo para recordar el mecanismo de acción de los AINES, tenemos que ante una lesión, ya sea tipo química, tisular, inmunológica, etcétera, pues se va a activar los fosfolípidos de membrana. Por acción de la fosfolipasa A2, se va a transformar en ácido araquidónico. Este ácido araquidónico va a tener dos vías, ¿no? La de la lipoxigenasa y de la ciclooxigenasa. Esta vía de la ciclooxigenasa es la que nos va a interesar en este momento, porque es donde van a actuar nuestros antiinflamatorios no esteroideos. Entonces van a inhibir la acción de la ciclooxigenasa para la transformación de este ácido araquidónico en prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxano A2. Entonces esto es donde va a actuar nuestros AINES, dependiendo de qué AINE usemos, si es de la isoforma
1 de los isoforma 2 o AINES no selectivos, ¿no? Solo recordando un poco, recordemos pues, que aquí actúan a nivel de la fosfolipasa 2 los glucocorticoides, que también nos pueden ayudar en ciertos casos, y por la otra vía, pues los antileucotrienos también tienen una función muy importante. Bueno, conociendo un poco más de las aplicaciones de los AINES, tenemos que pues, los AINES se conocen como que tienen una función antiinflamatoria, analgésica, antipirética y tiene función de antiagregantes plaquetarios, ¿no? Algunos textos, algunos artículos mencionan que para que sea un AINES, tiene que tener estas 4 propiedades. Si no tiene estas 4 propiedades, difícilmente que se considere un AINES, como por ejemplo el famoso paracetamol, que todos los conocemos, ¿no? A pesar de que se conocen muy bien estas 4 propiedades, hay otras propiedades que para algunos pueden llegar a ser nuevas, como por ejemplo propiedad antineoplásica, antiparasitaria, antibacteriana y antidiabética. Se ha demostrado que los AINES inducen la apoptosis de las células tumorales, la verdad es algo nuevo. Eh, a- También se ha demostrado que disminuye la neoangiogénesis, muy importante para evitar el desarrollo de estas neoplasias. A nivel antibacteriana, pues por ejemplo tenemos el difunisal, este, nos sirve como osteoprotección, sobre todo en infecciones de estafilococcus, alguna sospecha de osteomelitis por estafilococcus. También tenemos la la butisona, que también nos ayudan como sensibilización a nivel del micoplasma tuberculosis. Los antiparasitarios, por ejemplo, como el ácido mefánico, tienen una protección en la esquicotomiasis, y los antidiabéticos, principalmente el piroxicam y el meloxicam, más que todo el piroxicam nos ayudan sobre todo regulador como de la glicemia, sobre todo en pacientes diabéticos, regulador de la glicemia basal. Entonces es muy importante conocer todas estas aplicaciones básicas que nos dan como tal una propiedad de un AINES y pues las nuevas aplicaciones que se pueden brindar, ¿no? Importante también conocer, recordar sobre todo las isoformas, la COX-1 y la COX-2. Recordar pues que la COX-1 se presenta de forma variable. Nos sirve como una regulación del funcionamiento normal. Este, Nos sirve como citoprotección gástrico, nos sirve como funcionamiento a nivel del metabolismo renal, nos puede ayudar con la agregación plaquetaria, y a nivel del tromboxano. Entonces esta estimulada sobre todo va a ser estimulada sobre todo por el factor de crecimiento. A diferencia de la COX-2, que la COX-2 solo se manifiesta en estados inflamatorios, es decir, es estimulada por una alteración, un factor nitógeno, ¿sí? Esta COX-2 principalmente va a ser constituida, va a estar en forma constituida a nivel de lo que es cerebro, a nivel de lo que es riñón, la podemos también encontrar en próstata. En el trabajo de parto también va a estar presente, en la angiogénesis placentaria, en la implantación del osito, entre otros. Entonces es muy importante conocer el mecanismo de estas isoformas, tanto de la COX-1, de la COX-2, para saber cómo actúa nuestro AINE, si nuestro AINE es selectivo de la COX-2, si nuestro AINE tiene preferencia por alguna isoforma en especial. Hablando de esto, es importante conocer un poco la clasificación. Hay algunas clasificaciones. Dentro de una de esas clasificaciones es según su estructura química. Principalmente aquí nos vamos a mencionar los que son los acéticos, los arilacéticos, como el diclofenaco, el aciclofenaco, el ketorolaco, y los propiónicos, como el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno. También importante, pues, los oxicam y sus análogos, como el piroxicam, el meloxicam, los salicilatos que se usan mucho, como el ácido acetilsalicílico, por ejemplo. Otra clasificación importante es de acuerdo a su duración. Tenemos que de acción corta pueden ser el ibuprofeno, el diclofenaco, el ketoprofeno y la indometacina. De acción larga, es decir, más de 6 horas, tenemos el naproxeno, el meloxicam, piroxicam y un selectivo de lácteos como el celecoxib. Muy importante, como lo mencionaba, también conocer la selectividad por alguna isoforma, como por ejemplo, hay inhibidores que son preferenciales de la COX-2, o sea, actúan tanto en la COX-1 y en la COX-2, pero como que tienen un gusto especial por la COX-2, como por ejemplo el salicilato, el meloxicano, el naproxeno. Y por lo tanto también los inhibidores absolutamente selectivos de la COX-2, como es el celecoxib y rofecoxib.
Este cuadro de la tabla 1 lo encontré en el artículo que les mencionaba al comienzo y me parece muy interesante. Los fármacos con su preferencia por la isoforma selectiva, ya sea de la 1 o de la 2. Entonces, ya hablando un poco del tema de los efectos secundarios de los AINES, como sabemos, los AINES nos ayudan para muchas cosas, pero también es perjudicial para otras, son muy lesivas, sobre todo a nivel gastrointestinal. Hablando un poco a nivel de los diferentes órganos, ¿por qué no empezar por el aparato, por el hígado? Se ha demostrado que hay un aumento de las reactivo del metabolismo óxido. Hay una disfunción mitocondrial, va a ocasionar apoptosis hepatocelular y puede llevarnos a una lesión aguda de manera crónica. Esto es muy raro, no se ha documentado como tal que los AINES por específico pueden producir este tipo de lesión. Sin embargo, debemos tenerlo muy en cuenta. Hay un estudio que demuestra que de 1 a 8 de cada 100.000 habitantes pueden producir alguna lesión hepática asociada a AINES. El uso concomitante de AINES, sobre todo 6 semanas, 12 semanas usando AINES, nos puede llevar a esta lesión hepática. Sin embargo, lo bueno o lo maravilloso de esto es que si lo suprimimos, si descontinuamos el AINES por 4 a 8 semanas, podemos tener esta reversión del hepatocito como tal. O sea, esta lesión hepática puede variar, ¿vale? Hablando un poco de los fármacos, se ha demostrado que el Sulindac es el único o el que mayor riesgo tiene a producir lesión hepática. Eh, También se ha demostrado que el diclofenaco nos puede producir alguna inflamación a nivel del hígado, sobre todo pacientes con hepatitis crónica activa. El ácido acetilsalicídico también puede causar lesión hepática, sobre todo en pacientes con artritis idiopática juvenil. Entonces, lo que he encontrado básicamente para resumir esta AINES a nivel hepático, pacientes con aminotransferasas elevadas más, 3 veces más de lo normal, pacientes con INR prolongado y con albúmina sérica disminuida, tratar de evitar los AINES, ¿vale? Entonces repitamos, albúmina sérica disminuida, INR prolongado y aminotransferasas elevadas 3 veces más de lo normal, tratar de evitar los AINES para no ocasionar o empeorar el cuadro de esta hepatotoxicidad. A nivel pulmonar, podemos encontrar diferentes tipos de lesiones. Principalmente se evidencian dos. Una es la eosinofilia y segundo podemos encontrar el broncoespasmo. Este broncoespasmo principalmente está asociado al ácido acetilsalicídico, a la aspirina. Incluso hay una enfermedad que se asocia a la aspirina, que es la enfermedad respiratoria exacerbada por la aspirina. Entonces aquí va a haber aumento de los mastocitos, de los eosinófilos, disminución de las prostaglandinas I2, aumentan las sustancias proinflamatorias como las citoquinas, las bradicininas, y todo eso nos puede llevar a un cuadro grave de broncoespasmo, de tos, sibilancias, asma, y un cuadro que nos puede evolucionar de muy mal manera, ¿no? Entonces debemos de estar muy pendientes de esto. Hablando un poco de la eosinofilia, pues se ha encontrado aumentos de los eosinófilos y sobre todo si encontramos esto en pacientes que toman AINES, pues tratar de evitarlos y por qué no sustituirlos con glucocorticoides, que es lo que se aconseja, ¿sí? A nivel neurológico, pues se han encontrado diferentes tipos de lesiones. Uno de ellos es psicosis, alteraciones auditivas, tinnitus y estados confusionales. Se ha demostrado en estudios que la indometacina, sobre todo en pacientes mayores de 65 años, lo asocian a estados de delirium, dolor de cabeza, estados confusionales agudos, fluctuantes, que es muy sorprendente. Esto es con la indometacina. También tenemos que el ibuprofeno y el naproxeno nos pueden llegar también a desarrollar un caso de meningitis, sobre todo meningitis aséptica. Pacientes inmunosuprimidos, tener muy en cuenta estos medicamentos, el ibuprofeno y el naproxeno. Y sobre todo la aspirina y el uso prolongado de ibuprofeno nos pueden perpetuar
daño a nivel coclear, nos puede generar pérdida de la audición, tinnitus, entre otros factores. También se ha demostrado que puede causar el uso prolongado de AINES, edema a nivel de la córnea y alteraciones de la visión. Continuando, vamos a hablar un poco de la gastropatía y la enteropatía producida por los AINES. Esto es muy extenso y muy interesante conocer cómo es que pasa todo esto. Se dice que los AINES, ya sea inhibidores de la 1 o de la COX-2, pues nos pueden producir este tipo de lesión, tanto de una gastroduodenopatía como una enteropatía. A nivel gástrico y de duodeno, se dice que al inhibir las prostaglandinas, también se inhibe la síntesis de bicarbonato. Esta síntesis de bicarbonato va a causar una irrupción a nivel de lo que es de la proliferación epitelial. Entonces va a causar una disrupción de la barrera de la mucosa gástrica. A su vez hay una lesión de la mitocondria, va a haber un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, lo que nos va a permitir que haya una gastrolesión como tal de la mucosa gástrica. A nivel de la enteropatía, pues algunos autores lo asocian como fisiopatología diferente a la gastropatía. Esto principalmente se da por una liberación de radicales libres. Esta liberación de radicales libres causa una perpetuación de las uniones intercelulares. Estos radicales libres van a entrar a la célula y van a causar un estado proinflamatorio. Algo que siempre se recomienda, ¿no? El uso de inhibidores de bomba de protones. ¿Sirven o no sirven realmente para protegernos de la gastrolesión producida por los AINES? Y pues esto suele ser muy controvertido. ¿Por qué controvertido? Porque a nivel de la enteropatía se ha demostrado que no suele ser muy beneficioso. ¿Por qué? Porque incluso estos inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, nos va a alterar la microbiota intestinal. Alterándonos esta microbiota intestinal nos puede empeorar el cuadro de esta enteropatía. Sin embargo, a nivel gastrodenal, pues puede llegar a ser beneficioso, sobre todo tomándolo media hora antes de los alimentos y media hora antes de la ingesta de estos antiinflamatorios no esteroideos. Un estudio en pacientes con artritis informó complicaciones gastrointestinales de hasta un 30,08% de los casos. Es decir, la mayoría de las lesiones producidas por los AINES van a ser gástricas. Tener muy en cuenta esto. La enteropatía por AINES pues, también va a ser manifestada con anemia ferropénica, pérdida de proteínas, hipolinemia, indigestión y dolor abdominal. Mucho más si lo asociamos con inhibidores de la bomba de protones. Entonces, tener muy en cuenta esto, ¿no? Otro riesgo que debemos tener muy en cuenta también, el riesgo de enfermedad cardiovascular. Se ha demostrado que el uso continuo de AINES, sobre todo pacientes que toman con AINES selectivos de la COX-2, va a aumentar 5 veces los eventos cardiovasculares, sobre todo asociados a infarto agudo de miocardio. Eso en comparación con el naproxeno. Entonces aquí ya encontramos una diferencia. Si me preguntaran cuál es el AINES que menor riesgo cardiovascular tiene, pues podríamos decir que es el naproxeno. ¿Cuál es el AINES que mayor efecto, que mayor adversidad a nivel cardiovascular? Pues podríamos decir que son los inhibidores selectivos de la COX-2, sobre todo el rofecoxib. ¿Sí? En el 2018, García Rodríguez se informó una correlación positiva entre el aumento de la potencia inhibidora de la COX-2 con el aumento de los incidentes a nivel de enfermedad cerebrovascular. Es decir, no solo a nivel de las células miocárdicas, sino también a nivel de los vasos sanguíneos nos van a afectar estos antiinflamatorios no esteroideos. Sobre todo, ¿por qué? Porque los COX-2 van a alterar el mecanismo, el equilibrio fisiológico de las prostaglandinas G2, de los tromboxanos A2 y nos va a aumentar este riesgo de enfermedad cerebrovascular. A su vez se ha demostrado que el uso de AINES va a minimizar el efecto protector que nos ofrece el óxido nítrico, por ejemplo. Entonces nos va a aumentar la hipertensión, nos puede agravar la aterosclerosis, sobre todo en pacientes obesos, pacientes con síndrome metabólico y, ¿por qué no?, el desarrollo de un trombo. Y pues posteriormente el riesgo aumenta a un evento cerebrovascular, ¿no? A nivel renal, pues
puede producir muchas cosas, sobre todo porque hay una alteración a nivel de la vasoconstricción del arteriol eferente. Esta, esta lesión renal aguda y crónica va a ser mucho más propicia si el paciente presenta alguna insuficiencia renal, ¿sí? O alguna alteración hidroelectrolítica. De por sí los AINES te producen un desequilibrio electrolítico, como por ejemplo hipercalcemia, hipernatremia, hiperpotasemia. También te puede agravar una necrosis papilar renal, te puede llevar a una hipertensión arterial, esto inducida por retención de líquidos. También te puede producir acidosis tubular renal y pues todas las alteraciones electrolíticas que las mencioné anteriormente. La COX-1 controla la tasa de filtración glomerular, mientras que la COX-2 pues, es importante para la retención de sodio y agua, esto a nivel tubular y vascular. Nos puede llevar a una lesión isquémica y una necrosis tubular aguda si es que suspendemos esta conexión. La lesión renal aguda se va a agravar cuando se utilizan antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo en el contexto de insuficiencia cardíaca. Entonces, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con cirrosis, pacientes con alguna alteración de retención de líquidos, pues tratar de evitar estos antiinflamatorios no esteroideos, ¿vale? Importante conocer también eh, la nefritis intersticial, que nos puede llevar hasta un 15% de desarrollarla, sobre todo por el edema del intersticio renal. Puede ocurrir enfermedad de cambios mínimos, perdón, por los leucotrienos, y pues puede desarrollar todas estas alteraciones hidroelectrolíticas que ya las mencioné. Y sobre todo el riesgo de la hipertensión arterial subyacente por la vasoconstricción. Esto sobre todo por la aldosterona. Entonces, como conclusión, podemos decir que cualquier médico que va a prescribir AINES debe tener una evaluación individualizada. Debe conocer el perfil de riesgo de todos estos medicamentos que está recetando, saber los eventos adversos que se puede ocurrir y sobre todo factores de riesgo asociados. Cuando me refiero a los factores de riesgo asociados, se ha mencionado que pacientes que toman antidepresivos, como por ejemplo los inhibidores de la recaptación de serotonina, pacientes que toman anticoagulantes, tienen riesgo a desarrollar este tipo de lesión, sobre todo a nivel gastrointestinal, sobre todo sangrado de tubo digestivo. Entonces, tener muy en cuenta esto antes de prescribir cualquier AINE, ¿sí? No sé si tenga alguna pregunta hasta ahora, algún comentario. Por el momento no me parece. Saludos hasta el momento. Igual puede continuar. Ok. Entonces, importante conocer todos estos cambios que nos puede desarrollar los antiinflamatorios no esteroideos para poder conocer la elección correcta de elegir el fármaco. Podemos también concluir qué AINES utilizar, sobre todo en pacientes que tienen una gastritis aguda, erosiva. ¿Qué AINES utilizar? Pues se ha demostrado que el ibuprofeno o el Celecoxib son los AINES menos gastroerosivos, o sea, esa puede ser una opción. Lo que sí, tratar de evitar el ketorolaco y indometacina, que son los más gastroerosivos. Hablando a nivel de cardiovascular, pues como lo mencioné, el más cardioestable podríamos decir lo que es el naproxeno, y los menos, pues los selectivos de la COX-2, ¿no? Y los etoricopsib y el rofecoxib, pues tratar de evitarlos. Al nivel renal, pues también tratar de evitar los COXIB2 y por qué no usar otro tipo de medicamentos. Sobre todo aquí analizar la función renal de nuestro paciente, evaluando la tasa de filtración glomerular, a cómo está. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Básicamente esto es como resumido sobre todo los efectos secundarios de los antiinflamatorios no esteroideos. Correcto. Ujú. Muchas gracias, doctor, por su presentación. ¿Puede dejar de compartir pantalla, por favor? Hay una pregunta por parte de Gaby González. No sé si me puede ayudar a leerla, doctor. Ahí en el chat, si la logra ver. Exacto, aquí Gaby nos dice que recordar que estos medicamentos no deben usarse más de una semana. Idealmente el ketorolaco, 3 días máximo 5, y hay indicaciones puntuales
para su uso prolongado del AINES como el otiricopsid. Ah, eso es muy importante conocer, por ¿Cómo lo ejemplo, ve? ¿Cómo lo ve? como le decía, conocer muy importante las dosis máximas. Como lo dice Gaby, el ketorolaco, dosis máxima diaria de 120 miligramos por día. Ya a partir del tercer día ya debes tener cuidado por todas las lesiones gastrolesivas, nefrotóxicas que te puede producir este ketorolaco. O sea, 5 días como máximo. Y eso evaluando siempre la tasa de filtración glomerular. En caso de los COP2, pues nos ofrece una ventaja de usarlo de manera un poco más prolongada, como por ejemplo el lotircoxib a dosis de menores de 120 miligramos, como lo puso Gaby, está muy bien, a 90 miligramos, pues lo podemos usar un poco más tiempo, un poco de manera más prolongada. Correcto. Gracias, doctor, por bien lo comentan ahí también. No era, fue un comentario porque quedó muy claro todo y eso es de aplaudirse. Nos pone Natalie, ¿cuál es el efecto más grave que hay que tener en cuenta con el uso de los AINES? Pues principalmente, como digo, evaluar a cada paciente es diferente. Debe siempre individualizar. Factores de riesgo. Si tienes más de 65 años, debes suponer que tiene alguna comorbilidad, ya sea hipertensión, diabetes, por ejemplo. Entonces, tener en cuenta muy bien esas interacciones farmacológicas. Pues porque los AINES, como lo mencionaba, el daño que más producen es a nivel gastrointestinal, pero pues también son muy nefrotóxicos. Entonces, cuidar todos los aparatos, todos los órganos, siempre individualizando cada paciente, ¿no? Correcto. También nos ponen los efectos citotóxicos a nivel renal, ¿cómo se puede disminuir? Pues respondiendo a esta pregunta, es muy complicado Ok, suprimir el efecto citotóxico porque ya tienen una función dada. En este caso, siempre evaluar la tasa de filtración glomerular, incluso a veces, sobre todo en institutos, sobreestimamos, bueno, no sobreestimamos, este, nos da una tasa de filtración glomerular de 120 ml minutos, o sea, consideramos entre comillas una tasa normal, pero sin embargo, vemos que el paciente está taquéctico, tiene alguna patología oncológica de base, entonces tratar de evaluar muy bien esa función renal, como por ejemplo el predictor de la cistatina, que nos da una muy buena evaluación de la función renal. Entonces, respondiendo a esta pregunta, no hay algo que se evidencie que se pueda disminuir este efecto, sino tratar de ver otros fármacos, ¿no? No solo los AINES, tratar de ver, en el caso de anestesia, la anestesia multimodal, paciente de postoperatorio, manejarlo con alguna técnica de intervención, algún bloqueo, y pues muchas variedades que tenemos, ¿no? correcto. Gracias, doctor. Nos ponen también felicidades, excelente ponencia. Yo creo que sí es importante asegurarnos del no uso prolongado de AINES, sobre todo en pacientes postquirúrgicos. Eso complementa Gloria Ramos. No sé si tenga algún comentario al respecto, Osvaldo, o seguimos. No, seguimos, por favor. Perfecto. Nos pone también, con una sola dosis de ketorolaco disminuyes el flujo renal en un 20%. Por eso lo que comenta el doctor sobre una lesión renal es importante. Y evitar el uso de su dosis de 60 miligramos en el quirófano en ketorolaco. ¿Algo que guste complementar de eso, doctor? Algo muy importante también es, pues, tratar de administrar este ketorolaco, que es el fármaco que más usamos, sobre todo acá en México, 15 minutos antes, porque se ha demostrado que 15 minutos antes de la intervención o de la incisión quirúrgica te puede prevenir la irritación peritoneal, que de por sí ya este ketorolaco te puede generar. Y sobre todo en pacientes geriátricos, ¿no? Tratar de disminuir la dosis. Correcto, me gusta la respuesta. Bueno, la complementación más que nada. Pone también, complementa Gaby González, me parece, los AINES tienen efecto techo, es decir, a más dosis no mejora la analgesia, solo aumenta los efectos adversos. Importante mencionar eso, doctor, es importante puntualizarlo también. A veces creemos que por más vamos a mejorar el efecto y a veces a más, mayor daño también. Así es, muy puntual lo que dice Gaby. La indicación de tomar 2 AINES pues es una indicación errónea, porque no se ha demostrado, no hay evidencia que se mejore la eficacia, sino más bien nos va a empeorar el cuadro, nos va a ocasionar mayores efectos secundarios. Correcto, gracias por complementar. También nos ponen muy clara y resumida su presentación. Felicidades al doctor. Muchas felicidades, muchas felicitaciones, más que nada lo que
lo que veo aquí en el Zoom y en Facebook también pone Joaquín Antonio Guzmán Sánchez. Los efectos secundarios y toxicidad obedecen a un patrón multivariado. Por ejemplo, nefrotoxicidad, edad avanzada, medios de contraste, antibióticos, etcétera. Es un comentario. ¿Qué opina al respecto, Osvaldo? Pues sí, muy bien cuidar las interacciones farmacológicas, ¿no? Como lo decía antes, sobre todo con los anticoagulantes, con los inhibidores de la recaptación de serotonina, pacientes que, pues la mayoría de pacientes son hipertensos, pacientes diabéticos, pues todos ellos, pues tratar de, sobre todo se ha demostrado que los antihipertensivos disminuyen la acción de nuestros AINES, mientras que los antidiabéticos, sobre todo los orales, pues van a aumentar, van a potenciar este efecto. Tener en cuenta mucho estas interacciones para no ocasionar, no empeorar el cuadro de, sobre todo de gastrolesión y nefrotoxicidad, como lo dice el doctor. Correcto. También nos ponen, ¿qué tan necesario es el uso de AINES para cualquier dolor? Pues siempre, pues siempre hay que evaluar el dolor, ¿no? Si nos enfocamos en el dolor postquirúrgico, pues sí nos puede ayudar bastante porque va a entrar como un dolor tipo nociceptivo, si es que así lo fuera. En el caso de, no sé, una amputación supracondila, por ejemplo, el dolor pues no solo va a ser nociceptivo, va a ser de un dolor neuropático. Entonces siempre tratar de clasificar nuestro dolor, si es agudo, si es crónico, si es nociceptivo, neuropático, si es oncológico o no oncológico. Entonces, a nivel neuropático, pues se ha demostrado que no tiene muy buenos resultados, pero a nivel nociceptivo sí. Entonces, siempre clasificar nuestro dolor y pues de acuerdo a eso va nuestro manejo, no solo con AINES, sino también con opioides, con anestésicos locales, con agonistas de los receptores alfa-2, antagonistas de los NMDA. Entonces, tenemos mucha variedad para poder tratar de aliviar este tipo de síntomas, el dolor que Se puso el micrófono apagado. Bueno, hay una última pregunta que me parece importante hacerla. ¿El proceso inflamatorio es un fenómeno patológico o respuesta fisiológica normal? pues una respuesta de nuestro cuerpo, o sea, es como un mecanismo de defensa, siempre lo digo yo. E incluso es algo que nos puede ayudar si tenemos algún pinchazo, nuestro cuerpo va a reaccionar, ¿no? Por las vías del dolor que ya conocemos. Correcto. Yo lo considero como un proceso fisiológico y más bien como un mecanismo de defensa que nos va a permitir tratar de atenuar esta lesión que nos está provocando, ¿no? Perfecto, perfecto. Gracias por contestarnos la pregunta del doctor Saúl, me parece, Saúl Hernández. Muchas gracias, doctor Osvaldo. Ya prácticamente estamos llegando al final. Mandarle saludos a la gente del Facebook que se está manifestando, como a Diana Gladys, Luis Manuel Quintero Gil, está también Diana Patricia Granados, José Augusto Mesones, está Omar Gómez, Soledad González. ¿Quién más anda por aquí? Está Timmy Álvarez. Un saludo a todos ellos, gracias por estar aquí con nosotros. Nos pone Eduardo Chapa, saludos y excelente la ponencia, felicidades. Gracias por sus comentarios. Ahora sí, doctor, conclusión, algún tip que le quiera decir a las personas que apenas van a entrar a la residencia, algo que les quiera dejar aunado a la información que ya nos mostró. Bueno, enfocado con el tema, pues como lo mencionaba en mis conclusiones, tratar de siempre individualizar cada paciente es diferente, tratar de ver muchas vías para ayudar, no solo el uso de AINES, sino también de otros medicamentos, conocer un poco las dosis tope de nuestros medicamentos, saber que estos AINES pues no se pueden mezclar como lo mencionaba, este, como le dije, la dosis máxima de ketorolaco, 120 miligramos día, de ibuprofeno, por ejemplo, se menciona que es de 2.400 miligramos, de diclofenaco hasta 200 miligramos, naproxeno de 1.100 miligramos dosis máxima diaria, pero siempre evaluar cada paciente, su tasa de filtración glomerular, si nos lleva algún antecedente de úlcera gástrica, pues tratar de evitar estos AINES y tratar de usar otros medicamentos, ¿no? Decir a los nuevos residentes que, pues que nada, que la residencia es dura, es trabajosa, pero es muy bonita, que traten de disfrutarla y que para todo hay tiempo, ¿no? Para todo hay tiempo y que sigan adelante, que se esfuercen. Correcto, gran mensaje. Gracias, doctor Osvaldo. Llegamos al final. Gracias a la gente que participó vía Zoom, vía Facebook, con mensajes, con likes, compartiendo el contenido. Muchísimas gracias. Sin duda tuvimos
a un gran presentador. Lo felicito mucho, doctor Osvaldo. Qué manera de sintetizar y de resumir el tema. A veces nos podemos quedar toda la noche hablando y es bueno hacerla digerible en tiempo y forma. Lo felicito, no es fácil, parece fácil porque el doctor así lo mostró, pero realmente tiene su trabajo previo. Nos despedimos, muchísimas gracias, que tengan excelente inicio de semana, quédense también en sintonía de La Voz del Residente a lo largo de la semana en las diferentes ramas que tenemos. ¿Algún otro comentario, doctor? Agradeciendo la oportunidad que me permiten de poder expresar este tema que es muy importante y nada, bonita noche y que Dios los bendiga. Perfecto, abrazo a todos, gracias por estar con nosotros, doctor Osvaldo, una felicitación nuevamente. Nos vemos, saludos.